el principio de cómo hacer un diseño de columna. Para eso nosotros tenemos una fórmula que está regida bajo una norma, la norma ANSI, ¿sí? Así que la fórmula, vamos a ponerle fórmula, ¿sí?, de la norma ¿sí?, ANSI, ¿sí?, ANSI para columnas. Las fórmulas que nos dan dos. La primera nos da una fórmula general, ¿sí?, una fórmula general que dice que el esfuerzo admisible, ¿sí?, va a ser igual a 1 menos la relación de esbeltez, ¿sí?, la relación de esbeltez al cuadrado entre 2 por cc, que es una variante para saber si es una columna larga o una columna corta, al cuadrado por el esfuerzo de fluencia, entre el factor de seguridad, ¿sí? Pues ya sabemos que esto es el esfuerzo admisible. Esfuerzo admisible. Este es el esfuerzo de fluencia. ¿Sí? Fs es el factor de seguridad. ¿Sí? Y está dado por la ecuación Fs igual a 5 tercios más 3 octavos, ¿sí?, de la relación de esbeltez entre la relación de cc menos LR, relación de esbeltez al cubo, entre 8 cc. Así es como se calcula el factor de seguridad, ¿sí? Y el valor de cc se calcula con esta ecuación, la raíz cuadrada de 2pi al cuadrado por e entre el esfuerzo de fluencia. Esta es la otra cosa. Hay que entender algo claro, ¿sí? Cuando es una columna corta e intermedia, ¿sí? Para columnas cortas o intermedias, decimos que cuando la relación de esbeltez es menor que la relación cc, podemos entonces utilizar este tipo de ecuación. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Eso significa que la columna viene siendo corta o viene siendo intermedia. ¿Qué es lo que nos identifica? Pues la longitud de la ecuación, la longitud de la columna, ¿no? Entonces, si es columna corta e intermedia, podemos usar esto. ¿Cómo lo podemos usar? Resolvemos esto, y si esto es menor que cc, entonces podemos usar esta ecuación. Pero ¿cuándo vamos a usar la ecuación para columnas largas? Cuando la relación de esbeltez, ¿sí?, va a ser mayor que cc. Entonces, podemos decir que la ecuación que se va a utilizar es el esfuerzo admisible, va a ser igual a una fórmula general que nos da la norma, que dice que es 149 millones entre la relación de esbeltez al cuadrado. Nada más eso usamos, y ya la usamos
sacamos el esfuerzo admisible directamente. Y entonces vamos a usar esto. Y si esta condición se cumple, usamos esta ecuación. Ahora, algo muy importante. Recuerden que para usar esta ecuación hay que hacer primero la relación de Peltès y después ese, que aquí lo tenemos, dependiendo del tipo de material. Sí. Bueno, voy a borrar tantito. No veo el borrador. Aquí está. Ya habiendo entendido eso, falta algo importante de poder definir. Si nosotros hablamos del esfuerzo admisible de un acero, el esfuerzo admisible del acero, vamos a ponerle acero, ¿sí? Está sobre 36.000 libras sobre pulgadas cuadradas, ¿sí? Y lo comparas con el esfuerzo que calculas, ¿sí? El esfuerzo, vamos a suponer, este es mi esfuerzo que yo voy aplicando al acero y esta es mi deformación unitaria o por unidad. Yo le voy aplicando esfuerzo al acero, ¿sí? Y llega un momento en que el comportamiento del acero es más o menos este, ¿sí? Aquí, este es el punto máximo de esfuerzo máximo que el acero puede soportar. Entonces, hasta aquí son 36.000. No puedo rebasar esa cantidad. Entonces, yo dentro del rango dentro del acero donde yo puedo trabajar es esta área, ¿sí? Entonces, el cálculo que yo voy a determinar va a caer dentro de esta área. Por eso nosotros usamos que el acero vale 36.000 baros, no 36.000 libras por pulgada cuadrada. No debemos de pasar de ese esfuerzo, según el acero. Por eso se ocupa en la comparación con lo que tú calcules. Más adelante vamos a verlo cuando terminemos de aprender lo que es diseño, ¿sí? Era para un recordatorio nada más. Vamos a hacer un problemita, ¿sí? Un problemita para poder entender un poquito más claro lo que es la fórmula de las normas ANSI, ¿sí? Vamos a ver el problemita que dice, ¿sí? Bueno, vamos a hacer el ejemplo 9.4 del libro del Fitzgerald para poder entender bien cómo determinar con la ecuación de la norma, con la fórmula de la norma ANSI, el esfuerzo admisible máximo, de acuerdo a la longitud y de acuerdo al tipo de columna que me dan. Vamos a leerlo claramente. Determina el esfuerzo admisible para una columna. Aquí te da el tipo de columna de 8 pies de longitud, ¿sí? Cargada axialmente. Supóngase que los extremos están articulados, ¿sí? Y use acero con un esfuerzo en el límite de fluencia de 36 libras sobre pulgada cuadrada. Comparar el valor calculado con el Dow en el apéndice F. Nosotros tenemos todos los esfuerzos en una página del libro, ¿sí? En esta página del libro, en el apéndice F, todos los esfuerzos esfuerzos de compresión admisible para un acero de 36 kilolibras sobre pulgadas cuadradas, ¿sí? De acuerdo a la relación de Peltès. Puedes calcular la relación de Peltès y ya sabes el esfuerzo que más o menos va a soportar, máximo que puedes darle. El esfuerzo máximo que puedes darle a la columna. Pero si no, lo calculamos por medio de ecuaciones, ¿sí? Eso es para poder comparar si esto está aproximado a la tabla que nos dan para los esfuerzos. Vamos a sacar los datos. Bueno, ya directamente, vámonos, ¿sí? La relación de Peltès es igual a la longitud. La longitud que es 8 pies. 8 pies por 12 pulgadas para convertirlos a pulgadas entre el radio de giro, ¿sí? ¿Cómo determinamos el radio de giro? ¿Sí? Nos vamos al apéndice J del libro. Nos vamos al apéndice J. Apéndice J. ¿Sí? Y con el tipo de columna que tenemos, ¿sí? Vamos para ponerlo, con el tipo de columna W6 por 15, ¿sí? Tenemos en el apéndice J un radio, ¿sí? De giro de 1.46
pulgadas. Ya tenemos este dato. ¿Sí? Apéndice J, recuerden. Nos vamos al libro, al apéndice J. Ahorita les doy la página. Al apéndice J, y con la columna, con el tipo de columna que nos dan, sacamos el radio de giro. Teniendo el radio de giro, ya lo sustituimos, es 1.46 pulgadas, y entonces hacemos la primera operación, que nos da 65.8, ¿sí? Pulgadas. Ok. Ese es adimensional, porque pulgada con pulgada se van. Bueno, ahora vamos a determinar el valor de CC. El valor de CC, acuérdense que es el valor que podemos comparar para determinar si es una columna larga o una columna corta. Dice que es la raíz cuadrada de 2 veces pi al cuadrado, ¿sí?, por el módulo de Young entre el esfuerzo de fluencia. Ok, lo sustituimos y tenemos que es 2 pi al cuadrado, ¿sí?, por el módulo de elasticidad del acero. En este libro lo maneja como 29 millones. En este libro. En el libro del GIS lo maneja como 30. ¿Sí? 30 por 10 a la 6 o 29 por 10 a la 6. Esos son los únicos dos valores que manejan los libros diferentes, dependiendo del año en que haya sido fabricado. ¿Sí? Entre el esfuerzo de fluencia, que ya vimos que es 36.000 libras sobre pulgadas cuadradas. ¿Sí? Bueno, ahora hacemos las operaciones y sacamos el valor de CC. ¿Sí? El valor de CC es igual a 126.1. Adimensional también. Ahora, lo comparamos. Tenemos L sobre R y tenemos CC. ¿Sí? L sobre R tiene un valor de 65.8 y 126.1 vale CC. ¿Cuál es mayor? Este es mayor. Por lo tanto, si la relación de esbeltez es menor que CC, se usa la ecuación principal, no la ecuación general, la ecuación principal de la norma, que nos lleva, que es la ecuación del esfuerzo admisible, va a ser igual a 1 menos la relación de esbeltez, ¿sí?, al cuadrado sobre 2 por CC al cuadrado por el esfuerzo de fluencia entre el factor de seguridad. Esta es la ecuación principal, ¿sí?, de la norma, y el otro es la ecuación general. Ya sabiendo qué ecuación voy a utilizar, iniciamos a sustituir. Déjenme levantar el borrador que se me cayó. Ya sabiendo de dónde vienen todos los datos, ya nosotros podemos comparar. Bueno, y si no, podemos irnos al libro directamente si les queda alguna duda. Ahí tenemos la solución. ¿Sí? Bueno, vamos a sustituir la ecuación. Me dice que la ecuación es, ¿sí?, me dice que la ecuación es el esfuerzo admisible va a ser igual a 1 menos el valor de la relación de esbeltez, que vale 65.8 al cuadrado, ¿sí?, entre 2 multiplicado por el valor de CC, que vale 126.1 al cuadrado, ¿sí?, multiplicado por el esfuerzo de fluencia, que vale 36.000, entre el factor de seguridad. Sustituimos el factor de seguridad directamente, o, ¿sí? Bueno, el factor de seguridad dice que es 5 tercios más 3 de la relación de esbeltez, 65.8, entre 8
del valor de CC, 126.1, y dicen menos 65.8 elevado al cubo entre 8 por 126.1 elevado al cubo. Esa es la ecuación del factor de seguridad, ya se las había dado. Hacemos las operaciones y el esfuerzo admisible me va a dar un valor de 16.800 libras sobre pulgadas cuadradas. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Dice el problema. Comparar el valor calculado con el dado en el apéndice F. Bueno, nos vamos al apéndice F. Sí, nomás hay que tener en cuenta, acuérdense que 16.800 libras sobre pulgada cuadrada es el esfuerzo admisible a una longitud de 8 pies con una relación de esbeltez de 65.8. ¿Sí? Nos vamos al libro y en el libro nos vamos a la tabla para hacer la comparación. Nos vamos a la tabla y buscamos esta relación de esbeltez más o menos 65.8. Aquí tenemos una de 66, 65, está más próximo a 66, nos vamos con la de 66 y dice que la relación de esbeltez de 66 tiene un valor de esfuerzo admisible de 66, déjenme ver que no alcanzo a ver bien. Una relación de 1684, 16.840 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Si ustedes ven el resultado que nosotros obtuvimos con 8 pies de longitud, una relación de esbeltez de 65.8 me dio 16.800 y una relación, y el libro en el apéndice F, con una relación de esbeltez tenemos 16.840, muy parecido si se dan cuenta. Por lo tanto, nosotros con esta tabla muchas veces no es necesario ni calcular nada, nada más con el simple hecho de calcular la relación de esbeltez ya tenemos, ¿sí?, directamente lo que es el esfuerzo máximo que puede calcular la columna. Bueno, seguimos. Eso es para poderlo entender. ¿Qué sucedería? ¿Sí? Esto es para poder entender cuándo voy a utilizar la ecuación, ¿sí?, la ecuación de la norma. Pero ¿qué sucede si yo le cambio la longitud? Si yo le cambio la longitud al problema, fíjense cómo varía todo. Si yo diría, yo tengo esta longitud, déjenme cambiar de color. ¿Sí? Yo tengo esta longitud de 8 pies, miren. ¿Sí? ¿Qué sucede si yo cambio la longitud y uso la misma viga? ¿Sí? En vez de 8 pies, le pongo 20 pies. ¿Qué sucede? En vez de 8 pies, yo la cambio por 20 pies. ¿Sí? Sacamos la relación de esbeltez, L sobre R, K vale 1. ¿Sí? Que va a ser igual a 20 pies por 12 pulgadas, para convertir a pulgadas, entre el radio de giro. Nos vamos al apéndice F, ¿sí?, apéndice J, perdón, ¿sí?, y el radio de giro ya sabemos que es igual a 1.46, ¿sí?, 1.46, ¿con qué? Pues nos vamos al apéndice J, donde diga W 6 por 15, ¿sí?, corremos en la línea de 6 por 15 y tenemos un radio de giro a 1.46. Ahorita nos vamos a ir a la página. Nada más déjenme terminar esto y ya les digo cómo llegar aquí. ¿Sí? Bueno, ya tenemos la relación de esbeltez. Ahora vamos a calcular lo que es CC. CC ya lo teníamos. ¿Cuánto valía CC? Era la raíz cuadrada de, déjenme buscar la ecuación, 2 veces pi al cuadrado por el módulo de elasticidad del acero entre el esfuerzo de fluencia.
Y sabíamos que CC era igual a 2 pi al cuadrado por 29 millones, ¿sí?, entre 36.000 libras sobre pulgada cuadrada. Sacándole raíz, CC, si lo recuerdan, nos daba 126.1, creo. Ahora sí, comparamos. ¿Sí? Comparamos. Ya tengo CC. Me falta sacar la relación de Sveltez. El radio de giro era 1.46. Hago la operación de 20 pies por 12 entre 1.46 y me da 20 por 12 entre 1.46. Me da 164. 164. Si yo comparo los resultados, 144 y 126, decíamos que poníamos la relación de Sveltez entre R y poníamos la relación de CC para ver cuál era mayor, y tenemos los valores de la relación de Sveltez son 164, ¿sí?, y el valor de CC vale 126.1. ¿Cuál es mayor? Si se presta a esta condición, decíamos que usábamos la ecuación del esfuerzo admisible general. La ecuación del esfuerzo admisible general nos dice que es 149 millones entre la relación de Sveltez, L sobre R cuadrado. Usábamos esta para encontrar la ecuación. Vamos a borrar y la sustituimos. No va por el hecho de cambiar la longitud. ¿Qué quiere decir? Que esta es una columna corta o intermedia y esta es una columna larga al cambiar la longitud. Entonces, si entramos dentro de lo que es una columna larga, entonces ya usamos esta ecuación. ¿Ok? Uy, se me cae el borrador. Borramos, ¿sí?, para poder sustituir, porque tenemos un pizarrón muy chiquito, pero muy bueno para poder aprender. Entonces dice que el esfuerzo admisible va a ser igual a 149 millones entre la relación de Sveltez. ¿Cuánto era la relación de Sveltez que calculamos? 164. 164 al cuadrado. ¿Sí? Le hacemos la operación y me da 5.540. El esfuerzo admisible va a ser igual a 5.540 libras sobre pulgada cuadrada. No se les olviden las unidades. ¿Sí? Libras sobre pulgada cuadrada. Ahora hacemos la comparación. Hacemos la comparación en el apéndice F. Nos vamos al apéndice F con esta relación de Sveltez y me dice que esta es con la relación de Sveltez de 164. Nos vamos con la de 164 del apéndice F y nos va a dar un valor de esfuerzo admisible de 5.550. 5.550 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, si se dan cuenta, es muy parecido. No hay nada de variación y por lo regular es un poquito más chica. Entonces tenemos hasta un poquito de tolerancia para poder aplicar el cálculo si lo hacemos. Pero si nos vamos directamente a la tabla, tampoco hay mucho riesgo. 164 es la relación de Sveltez, nos vamos al apéndice F y me dice que el esfuerzo que yo puedo aplicar en la columna máximo es de 5.550. No debo de exceder de ahí, porque entonces ya empezaría a hacer sufrir a la columna y pudiera tener un accidente para los trabajadores o las personas que vivan debajo de ese edificio o de esa donde esté trabajando esa columna. Sí, espero que haya estado entendido, que está sencillo. Este es el principio para poder aprender a diseñar columnas, ¿sí? Esto es para saber el esfuerzo máximo que me puede soportar una columna con la ecuación de la norma internacional ANSI. Acuérdense bien, ¿sí? Eso es todo, jóvenes.